Estás en la red extensa. donde las vulgaridades se dicen con inteligencia. Pues si Gijek está en Twitter, nosotros estamos en Spotify y YouTube. Sean bienvenidos A la red extensa. Continuamos. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este su programa. Ahí les va la red extensa con María Cinegratia y Alex Pindex. En el episodio de hoy, que como ustedes ya vieron, se titula Favor de leer las letras chiquitas, trataremos de hablar un poquito sobre el contractualismo. Y si se puede, sobre el Leviatán. El Leviatán no es el basilisco, amigos. Se parecen. Así le pueden poner si quieren hablar de sus complejos, también si quieren. Pero pues dirá mucho que desear. Entre más grande lo ponemos al titán, suele ser Tintín. Entonces, si decimos Leviatán, ya se imaginarán. Bueno, pero vamos a terminar de hablar o de hacer chistes fálicos para pasar a la razón del nombre de este podcast. Querido tío Alex, ¿me ayudas, por favor? Justo cuando estaba por corregirte y decirte que nada se parecería a un basilisco al Leviatán, eh, entendí que era una referencia fálica, vaya cosa. Pues sí, amigos, recordándole como siempre a toda esa querida audiencia que nos escucha, que nos ve, que nos sintoniza, cada que se nos canta el orto sacar programa, pues nosotros somos, ahí les va la res extensa, haciendo alusión a René Descartes y sus dos reses, porque era ganadero el señor y tenía una res cogitans, pensante, y una res extensa, que era el cuerpo. Más mecánica la cosa. Así es. Pues tío Alex, una vez que has explicado el chiste, ¿te parece si pasamos a dar lugar a la discusión de lo que este programa va? El por qué favor de leer las letras chiquitas. Por su pollo. Bueno, pues por favor, de leer. Favor de leer las letras chiquitas va de contratos. Y precisamente lo que queremos hablar en este podcast, luego de uno de contratos de BDSM, será sobre el contractualismo, más específicamente el contractualismo de Hobbes y de Rousseau. No nos queremos meter con otros más todavía, pero sí los pensamos tocar más adelante. Entonces, uy. Sí, los leviatanes. No tampoco. Bueno, pasamos al principio de esto. Pues conocido entre los barrios políticos de la filosofía como la doctrina que reconoce como origen o fundamentalmente, perdonen a mi vecino, del Estado una convención o estipulación entre sus miembros, dicho de forma más coloquial, si nos organizamos, cogemos todos. El contractualismo es básicamente la teoría que sugiere que se puede dar el acuerdo entre dos personas o más, es decir, un contrato, para de esta forma pues tratar de llegar o de lograr una estabilidad en la cual pues ambos podamos vivir. Volvemos al si nos organizamos, todos cogemos. Se atribuye este término a Licofrón, el sofista discípulo del Gorgias, como pues él básicamente armó este despapalle, pero para mayores reclamos pueden consultar al tío Aristóteles, que fue el que anduvo chismeando esto, y al que Rousseau, Hobbes, Locke y demás, pues van a tratar de refutar. Entonces, ¿qué más me puedes decir, tío Alex? Pues sí, fíjate que además del señor Aristóteles, tenemos ahí un gran recorrido por Epicuro, por Hobbes, por Locke, por Grocio, por Pufendorf, y muchos han sido los autores que posicionan a la estructura política del contrato como el primer motor para la consolidación de la sociedad.
En palabras simples, el contrato o la ley es aquella norma bajo la cual todos o la mayoría van a estar de acuerdo en cómo deben regirse. De esta forma, vamos a garantizar que nadie se vuelva un pasadito de verga y que se pueda vivir en armonía, ¿no? Y esto, pues, claro está, el término armonía no se va a separar de como lo piensa Platón y va a ser dialéctica, en tanto que la palabra ley es una convención y convención es sínteke en griego, es decir, la síntesis. A la madre. Pues bueno, ¿te parece si empezamos? Chale, mi vecina no nos va a dejar. Aquí hay alguien muy dolido. Discúlpenlo. Pero Parece continúa. que su contrato no lo llevó a buen puerto. Sí. Por eso, por favor, sean responsables de los vínculos afectivos que generan. Luego uno anda sufriendo. Los vecinos, más que nada, son los que sufrimos con la música de banda que nos transporta a sentimientos viles y oscos y demás. Así que, pensando en cosas viles, pensemos en Thomas Hobbes. No porque él sea vil, sino porque algunas de sus ideas nos hacían pensar en por qué los hombres llegamos a sentir este tipo de sentimientos. ¿Por qué la tía María siente ganas de matar al novio de la vecina solo porque le trajo banda como serenata? Entonces, vamos a hablar. Hobbes básicamente era un filósofo inglés que por ahí de 1651 se estaba queriendo pasar de berregulis, porque decía que precisamente se debe tener un límite y con el fin de garantizar la seguridad individual se deben crear las leyes naturales, leyes como las de no llevar esa pinche música culera sin avisar a los vecinos para que nos podamos poner nuestros audífonos o, no sé, prepararnos para la tormenta. Técnicamente ahí, tía María, en realidad, como supongo que lo vas a mencionar, ahí está haciendo el vecino ejercicio de la voluntad. La tía María quiere precisamente la ley, la razón, aniquile a este lobo que está haciendo otro lobo para la tía María. Sí, así es. Solamente quisiera que hubiera una ley que dijera o predispusiera para evitar la contaminación auditiva y más a altas horas de la noche. Pero bueno, No hagas mucho caso, pero creo que el artículo 16 de la Constitución dice que nadie puede ser molestado en lo que refiere a su privacidad. Pues es que técnicamente no me está molestando mi privacidad, pero sí está molestando mis oídos. No está interfiriendo, no se metió a mi casa a poner su música toda culera. Perdón a los oyentes de este podcast que también disfrutan de la banda y los narcocorridos. La neta, no es mi gusto, y ya Kant lo decía que también, pues, las experiencias estéticas son subjetivas e individuales, ¿no? Pero pues de eso va. Como les decía, pues lo que básicamente propone el tío Hobbes es que la gente que se quiere pasar de lanza tiene que ser limitada y debe de haber un límite que garantice la seguridad de todos los demás. Ajá. Entonces, para esto es necesario que se creen las leyes. Y hay una cosa que se llaman leyes naturales. Las leyes naturales emanan de la razón. ¿Y la razón qué es? Pues una facultad que nos legó don señor Diosito. Es una facultad divina. Y por lo tanto, y por lo tanto, pues es una ley social y moral, la ley natural. Y a la vez es una que funciona como tope de las voluntades individuales, como la chingada voluntad de mi vecino de venirme a romper las pelotas, que por cierto no tengo. Pero bueno, como les decía, en este programa nos gusta también la ganadería y nos cae muy bien don Hobbes, don Tommy Hobbes, porque vamos a ponerle a esto la res pública, como el güey de mi vecino, bueno, del novio de mi vecina, que es un güey público, una res. Uy, acá soltando pública. Chismes de infidelidades en el pueblo, ¿eh? Bueno, nice.
A este contrato, o retomando el mismo nombre que ocupó el filósofo inglés de Job 41, 19 a la 21, lo que va a ser el Oremos. Leviatán. Olvidémonos ahora sí del pinche pedo que se traen en redes sociales de King Kong y de Godzilla, que por cierto, Team Godzilla. Aquí el Leviatán, está en contra, pues Leviatán versus genio maligno. O sea, una cosa mecánica y corpórea contra la Ahí razón. déjanos en los comentarios, sobrinos, qué team son, si son Team Leviatán o Team Genio Maligno. Team esquizofrenia o team caray, pues si el genio maligno es esquizofrenia, el Leviatán, ¿qué sería? Esquizofrenia con tintes teístas políticos. Maybe, puede ser. Bueno, pero como te decía, tío Alex, aquí no tiene nada que ver el contractualismo en esta lucha leviatanosa contra el Bad Genius, sino que va a ser una cosa de intereses y vamos a ver qué nos puede decir. A ver cómo se abre la reflexión. A ver si mi vecina también abre la puerta para que deje de sonar. Creo que ya dejó de sonar. Creo que ya abrió la puerta. Así que... Es muy interesante porque a la par, sobrinos, que estamos aprendiendo de contractualismo, estamos aprendiendo también de la paciencia de la tía María y de la vida amorosa de alguien a quien conocemos como la vecina y una persona que presuntamente se asume como infiel. De una persona que sale con otra persona que tiene cuestionables gustos estéticos. Tiene una pésima noción de lo que es la belleza. Pero bueno, eso es subjetivo para mí. Subjetivo para la vecina, porque quizá lo ve guapo e inteligente. Je ne sais pas, s'il vous plaît. Ya que salió el tonito francés, vamos a retomar el contractualismo. Vamos a decir que frente a esta idea de regulación, más tarde en el tiempo, avanzado un poco la historia, como unos 99 años por ahí, en 1762, un francesito precisamente. No es francesito, con un amor era suizo. paternal. De madres. Ahí, vivió en Francia el güey. Pero era suizo. Estaba chaparrito así como tú. Y le gustaba mucho a las mujeres. O sea, se crió entre puras mujeres. El Bel Rousseau. De hecho, ¿sabes que compuso música? Era músico el güey. Bastante interesante. Tenía suerte con las chicas porque decían que era muy bonito, casi no le salía barba. Entonces... Se echó a su madrastra. Así es. Pero continúa, más chismes de la vida sexual y amorosa. Las cosas que de Rousseau. para hablar del contractualismo de Rousseau. Bueno, un francés, suizo, llámenle como quieran. No es tan importante dónde nació, dónde se crió, dónde vivió. Sino lo que dijo y lo que hizo. Exactamente. Y además de cogerse a su madrastra. Con un amor paternal que haría que Darth Vader dijera, güey, te mamas. Rousseau va a escribir el contrato social que va a decir algo así como: el derecho de cada individuo a su estado particular está siempre subordinado al derecho supremo de la comunidad. O como diría el señor Spock en Star Trek, las necesidades de uno se anteponen ante la de varios. Referencias geeks de los 70. Y dicho en palabras más campechanas del Jacobo 2.2, a referencia noventera, nos quiere decir que cada individuo nace con ciertos derechos naturales que se intercambian por la comodidad o el confort de la sociedad. Es decir, para mí sería muy cómodo vivir en un lugar parecido al Edén, como la isla de la desolación de Robinson Crusoe. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, Rousseau, curiosito el asunto. O como una especie de Minecraft,
saludos a toda la comunidad de Minecraft, pero se elige seguir en sociedad porque de esta forma, si un animal salvaje intentara atacar, toda la comunidad me va a defender, o al menos eso se esperaría. No necesito dedicarme a talar madera o recolectar alimentos porque otro lo va a hacer, y así yo solo tendré una responsabilidad. Tal vez mi vecino, después de que deje su música culera, se vaya a recolectar comida y yo me dedique a educar a los niños del pueblo, algo así. Claro está que todo esto va a venir después un señor de bigote sensual y al cual considero mi maestro, el buen Nietzsche, y le va a decir a pinche Jotito, pinche culo, güey, esto no es más que un lloriqueo infantil porque lo que tú quieres es volver a ser Adán y en vez de superhombre, entonces, pues en realidad no estás proponiendo nada nuevo, cristiano de closet. Pero bueno, es otro tema. Por ejemplo, Hobbes, como tú ya lo dijiste, bueno, ya estás diciendo cristiano de closet a Rousseau, ¿cierto? No, yo no son palabras de Nietzsche. Bueno. Y sí, es obvio. En Hobbes sí se ve claramente una noción bien de la tradición escolástica, ¿no? Porque tiene una moral, una construcción moral bien severa. O sea, sí matiza un poco con esta idea de aristocrática de la mundanidad, pero pues sí se mueve bajo este sistema de valores. Entonces, y creo que es algo muy interesante que se puede ver en el Leviatán, no solamente el hecho de que retome el versículo bíblico para hablar y ponerle nombre a su libro y hablar de estos problemas, sino que también, pues, para Hobbes, pues, lo que, o sea, sí va a buscar como alcanzar una especie de beatitud a través del progreso, ¿no? Porque a través de la construcción de la sociedad podemos aspirar a progresar, y el progreso también sería lo contrario al ocio y la mediocridad. Entonces, también creo que en esta parte sí podemos llegar a o regresar a estas obligaciones cristianas, o bueno, sí, más bien cristianas, de pues superar o mantenernos humanos a través de la razón, y hasta de regresar un poquito a Aristóteles con su retórica, ¿no? Y observar pues la parte política. ¿O tú qué dices? Bueno, aparte de Sí, claro, bueno, la me parece que incluso observando el grabado, que si ustedes no lo han visto, googleen ahí Hobbes, Leviatán y en imágenes y seguramente aparecerá el grabado. Y vemos que el Leviatán precisamente en una mano sostiene un báculo que es el vínculo entre lo humano y lo divino, o lo sagrado y lo profano. De la otra mano sostiene una espada, que es el vínculo o el ejercicio de la realeza como autoridad legal. Y entonces el Leviatán, se ha dicho, como república, pues se vuelve precisamente esta amalgama entre lo sagrado, lo legal, lo que es divinamente ley, pero vamos, no como por imposición, no es entenderlo claro en su tiempo. Para Hobbes esto no es un ejercicio como autoritario, ¿no? Como de dictadura religiosa y que va a empapar la ley, ¿no? O sea, no es ilustrado en ese sentido, pero no es que esté mal. O sea, el hecho de ser buen cristiano implica ser buen ciudadano. Y, vamos, entenderlo desde el tiempo, ¿no? O sea, no está mal. El hecho de someterte a ciertas leyes hace no solo que seas mejor persona y mejor ciudadano y mejor cristiano, sino que te aleja del pecado, ¿no? Ahí obviamente entrarían demasiadas contradicciones entre el texto de Hobbes, el texto religioso y propiamente las reformas que están sucediendo a su tiempo, todo el contexto, pero es interesante ver, ¿no? Una propuesta de este tipo, donde como bien dices, o sea, al señor Hobbes no le faltan huevos para decir, sí, hay un espíritu religioso en mí y no tengo juego con eso, pero porque funciona para mi estructura. Pero también hay Yo creo que es algo que con Rousseau y su aire ya más intelectual. ilustrado sí les torna.
y hay un espíritu de recuperar la cultura, no Sí, solo por supuesto, un ejercicio de la la razón. cultura cristiana, sino también la cultura griega, ¿no? Porque se ve que revisó a Aristóteles, se ve que revisó a Platón, se ve que conocía incluso a Tucídides, ¿no? Con esta idea de que, pues, hay virtudes que se pueden apreciar, por ejemplo, en nuestros gobernantes, más ahí, más en el príncipe, ¿no? Por ejemplo, esta parte del heroísmo. Eso se me hace bien interesante en el Leviatán y también pues se ve que recupera ciertas cosas de la teoría del Estado, que pues vamos a ir tocando poco a poco, como lo van a hacer la moral, la ley, los contratos, el orden social y demás. Si tú lo tienes a bien, tío Alex. Hasta incluso podríamos Claro, hablar un claro. poco Y sí, sí, del miedo, ¿no? Y de cómo el miedo puede ayudar a gobernar. sí, claro, vamos, hay toda una, vamos, es política puramente, ¿no? Porque también es de esas palabras que tristemente perdieron su significado con el tiempo y ya política pareciera referir a un montón de fenómenos ajenos a lo que es la política y no precisamente una conversación sobre el buen gobernante. Fíjate, rescato precisamente lo que dices, no lo había pensado así, pero ya que lo mencionas, sí, o sea, fuertemente Hobbes tiene una influencia de lo que es el rey virtuoso, el rey griego, el Agamenón, Menelao, sobre todo en Menelao, el gobernante virtuoso, el hombre que accede a los campos elíseos por medio de la virtud del cumplimiento de la ley La humana y teoría, divina. Y fíjate, sí, no lo había pensado desde ese lado y me parece muy pertinente, ¿no? Tal vez incluso pensar en un Alejandro, ¿no? Por ahí. pues se veía que tenía, que había hecho una clara revisión histórica y y teórica de lo que, de la política previa a su tiempo y de su tiempo. Además de que tenía una concepción Sí, claro. antropológica bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en Hobbes se puede ver claramente que para él los hombres son iguales por naturaleza, tanto física como mentalmente. Y o sea, y es algo que podemos decir actualmente que pues estamos de acuerdo, o sea, que podemos estar de cierta forma de acuerdo de que de cierta forma sí somos iguales en esto. O sea, al menos estamos compuestos de estas dos partes, ¿no? De cuerpos y de mentes. Y también por ahí se dirá Rousseau, por ejemplo, al contrario, que la razón es la cosa mejor repartida entre los humanos, o la inteligencia más que nada, ¿no? Y ahí yo, pues ahí sí difiero, porque dice que todos están de acuerdo con la cantidad que se les, de inteligencia que se les dio, y yo digo, pues que yo no, o sea, yo sí me siento medio güey a ratos y sí me hubiera gustado como que me dieran otro poquito, pero de cierta manera, en general está bien Uno repartida, va ¿no? por la calle y se topa con cada pendejo que dices, no es Pero equitativo si este hablas asunto. con ese pendejo, lo más probable es que esté contento y se sienta inteligente. Y te dirás, no, sí, yo soy Buen muy punto. inteligente y estoy bien. Y estás contento con la cantidad de inteligencia que tienes? A huevo, sí, soy un chingón. No, pero sería intento retroceder unos programas atrás cuando se hablaba precisamente del mito de la caverna de Platón y tú a la persona que dejó las cadenas y de repente vas con alguien que sigue en las cadenas y te va a decir, estoy atada madre. Ujú. Es que no nos ponemos a cuestionarla. Pero también esta igualdad, por Probablemente, ejemplo, en Hobbes, a lo que me refería de que tenemos una parte física y una parte mental, pues eso es lo que también va a generar desigualdades, ¿no? Porque tanto tú puedes o tienes la capacidad de asesinarme como yo la tengo de asesinarte a ti. Tendremos distinta cantidad de fuerzas y distinta cantidad de inteligencias, pero al fin y al cabo los dos somos muy capaces de utilizarlas para el salvajismo y para la guerra. of mejor, ¿Abrazos no balazos? tal vez, bueno, desde el contractualismo eso parecería, ¿no? O sea, que
apuntando al lado de Hobbes y esta tan gastada frase del lobo, el hombre es el lobo del hombre, pues precisamente sería eso, ¿no? Como la ley natural o la ley funciona como esta correa que domestica a ese lobo y te dice, ¿sabes qué? No lo mates. Eso también garantiza tu seguridad. Y en nuestro contexto ya es un poco más difícil verlo así porque si asesinas a una persona, al menos en este país, pues no hay una pena de muerte, pero para 1600, que dijimos 57, 51, eh, obviamente era, dude, mataste a alguien, dependiendo de las causas, pues tú también te vas a morir. A mí Si me, no quieres que te maten, no mates a nadie. me llamó mucho y me gustó mucho, ahorita hasta lo anoté, que retrayeras a la conversación el concepto de voluntad, ¿no? Y cómo la voluntad también tendría que ver en este plano de la idea de la guerra. Y no solamente como esta parte de guerra de que sí agarremos las armas y nos agarremos a chingadazos, ¿no? Sino que para hacer la guerra se requiere tener esta voluntad de hacerla, ¿no? De la voluntad de pelear, de tener una contienda, de saber que esto nos va a llevar tiempo, de que nos puede llevar a la muerte, pero que al ser la guerra nuestro estado de naturaleza, según Hobbes, eh, no solamente pues consista en la batalla, sino en la voluntad de batallar. Que ahí podríamos abrir otro debate, ¿no? Bueno, si es el ejercicio de la voluntad de uno o el ejercicio de voluntad de todo un pueblo. De la voluntad de tu Eh, especie, por ejemplo. Porque posiblemente un mundo revolucionario sea la voluntad de todos. Fíjate que tal vez no pensaría tanto en Schopenhauer, sino más bien una voluntad histórica nietzscheana, digo, en el fenómeno de revoluciones, Uh-huh. de luchas independentistas, las luchas de conquista griega, donde de verdad sí es todo un ejército luchando por una causa, y tal vez en el contexto de Hobbes, donde son luchas entre países que solamente están, eh, vamos, como el ejercicio de la piratería precisamente entre Inglaterra y Francia y España, ahí no es el ejercicio de voluntades de varios, es de uno, ¿no? Y Yo, ese uno está coerciendo las voluntades de otro. yo sí pienso en una idea de voluntad de la especie, porque, o sea, vamos a observa los primates, que son lo que más se parece a nosotros en estado de naturaleza, o al ser humano en estado de naturaleza, ¿no? Piensa en los chimpancés y en los bonobos. Y ellos guerrean, o sea, se ve en ellos esta voluntad, esta tendencia a la guerra durante todo el tiempo. Incluso creo que los bonobos se matan entre sí y hasta hacen, o sea, una especie como de canibalismo, o sea, sí, sí está cabrón. Y es algo como muy entre primates. No he observado en otros animales, pero sí en la especie se ve esta voluntad de contienda, y en la naturaleza, en este mundo cruel en el que hay sequías, y no sé, qué sé yo, huracanes, maremotos y demás, y cosas que nos impulsarían quizá, o sea, estos titanes, estos leviatanes que nos impulsarían a unirnos, y que incluso, por ejemplo, la selva o, no sé, otros depredadores impulsarían a estos animalitos a vivir en comunidad y aún así guerrean entre ellos, y no porque tengan como nociones de, no sé, si hay algún biólogo que nos escucha igual podrá corregirme, no porque tengan ideas de propiedad, sino por el mero estado de naturaleza de guerra, de mostrar quién es el más fuerte, de que la seguridad de ellos depende de la fuerza y del ingenio de uno u otro, y que pasa también, o que según esta teoría hobbesiana, en los humanos de antaño, ¿no? O los humanos que les sirven para construir su filosofía. Maybe, lo tendría que masticar bastante, ¿sabes? No sé hasta qué punto esto no sería más que un ejercicio como Uh-huh. de darwinismo social, desde luego. Pero insisto, tal vez este ejercicio de la voluntad no sea como
prosperar la especie, sino maleable por otras condiciones. Ok, entonces cambiamos la voluntad de hacer la guerra por la voluntad de prosperar. Estos son dos ejercicios totalmente distintos, ¿no? Y fíjate, de fondo, o sea, si lo justificamos y hacemos apología de esto, sería sonar así hundirse una esvástica detrás de nosotros, que sería peligroso un ejercicio de voluntad de guerra y voluntad de especie. Va, no me linchen, por favor. Pero creo que sí es importante el hecho de que él haya No, traído... o sea, solo lo plasmo como consecuencia, ¿no? Ajá. Bueno, ya, pero O estoy por algo de ejemplo, ¿no? Sin verme tan extremista, pues, o sea, por ejemplo, bajo estas condiciones, ¿no? De que planteábamos de Hobbes, hay una ley natural, que es que esta ley natural va a ser divina, va a ser racional, que va a estar en contra de esta ley que es voluntad individual. El momento en el que en 1521 hay unos españoles que andan por estos lares y dicen, oye, estos tipos no ejercen una ley natural como la nuestra. Nuestra voluntad, nuestro ejercicio de, de llevar la razón y la moral a ellos, pues hace que hagamos la guerra, ¿no? Digo, no, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, que posiblemente sí, o sea, hay un momento de lucha en el que dices, pues sí, es la lucha contra la especie, ¿no? Como en fenómenos naturales, ¿no? Como en la pandemia, ¿no? O sea, tal vez hay una lucha contra algo natural, pero también por el otro lado del discurso, y de repente es como, mira, como que me suena un tanto apología del genocidio. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar de lo que viene del prólogo de Leviatán, que también es muy interesante y que yo creo que sirve para discutir tanto, bueno, que podemos discutir a través de este prólogo con Hobbes y también con Rousseau. Hobbes, por un lado, Sí, dice es cierto que también daba Rousseau por aquí, ¿verdad? Hobbes dice, por un lado, que el hombre es el ser más excelso en la naturaleza, en la tierra, porque el hombre tiene la capacidad de superarse porque tiene fuerza y también tiene intelecto, pero que lo único que va a limitar estas posibilidades va a ser el miedo a la muerte, el timor mortis. Y luego, no sé, tú no ¿en qué filósofo alemán piensas cuando te digo miedo a la muerte? Que nos va a impedir el progreso. Y que va a ser una Filósofo alemán, dialéctica, miedo a la muerte, progreso, dialéctica. superioridad entre una parte y otra. El buen Hegel, Dijiste que también alemán, va ¿verdad? a Entonces hablar no un me poco queda de esto. más opción que Hegel. Sí, Hegel. Y que, bueno, va a devenir en esta dialéctica del amo del esclavo. Y esta parte del que sirve, porque tiene miedo, y o sea, que se va a volver el siervo. Y el poseedor o el amo, porque no le tiene miedo a la muerte y es el que va a brindarle seguridad al otro, ¿no? También funciona, o sea, perfectamente aquí en Hobbes, porque pues el temor es lo que va a permitir que se construya la ley y el miedo a la muerte, es lo que va a construir o provocar la construcción del Estado, porque a través de este miedo a morir, el miedo a lo que pasa en la naturaleza, se crean leyes para proporcionar o al menos crear esta noción de seguridad y de gestión de los bienes y de la idea de tratar de preservar y mantener la paz, atenuar, por así decirlo, el miedo de que el otro me mate y de que la naturaleza me mate. Entonces, incluso se pueden incluir las virtudes, porque las virtudes que va a generar el Estado, la construcción de estas ideas de la moralidad,
va a ser lo que va a fortalecer el Estado. El Estado es político y es moral. Aunque no esté Sí, por supuesto, o sea, ciertamente fíjate vinculada a la religión. sí, claro, o sea, enfocándonos en el contexto, pues claro, ¿no? Está ligado a la religión. En nuestro contexto seguiría siendo únicamente ley y moral, Uh-huh. y Pues en no muchos casos necesariamente. pro vida Podemos sería leer, religioso, tratar pero de leer eso el es otro, Leviatán sacando la religión de ese es escena otro o tema. pensando, sin pensar en religión. Y lo que sí te vas a encontrar es una fuerte disposición a la moralidad, pero sentándose más bien en el comportamiento humano, o sea, exaltando las virtudes de, por ejemplo, el odio, el amor, la aprobación, el rechazo, incluso atracción y repulsión, pero sobre todo miedo. Sí, vamos, bueno, de ahí pensaba rescatar dos cosas. La primera, como acotación, no creo que debamos de dejar de lado la religiosidad de Hobbes al momento de leer el Leviatán, Uh-huh. como no debemos de alejarnos del contexto de ningún autor para no realizar lecturas parciales. Si después deseamos quitar algo o poner algo para actualizar al autor a nuestro contexto, pues ya es otra circunstancia, ¿no? Como lo acaba de decir la tía María, ¿no? En nuestro contexto tal vez la religión estorbaría o no, no sé, ahí depende de los estudios de Hobbes. La segunda cosa que quería rescatar, que se me hizo muy curiosa, es precisamente de la alusión del miedo que decías, y pensaba mucho en las cruzadas, ¿no? En esta noción de, bueno, ¿sabes? O sea, si queremos recuperar nuestro lugar santo donde murió nuestro Cristo, tenemos que ir a hacer la guerra. Para eso, pues tienes que aportar varo. Porque si Pero no también es aportas, una si no cuestión estás de en la voluntad y sociedad, moral. pues, ajá, o sea, vamos, o sea, lo que voy es, si tú no aportas y no estás con nosotros, corres el riesgo de que vengan unos güeyes y nos invadan. Uh-huh, uh-huh. Entonces, claro, o sea, tú me vas a proteger, tú eres el chido, pues mira, yo no sé pelear y no me quiero morir, pues, oye, tú hazme el paro, tú estás El ahí. hecho de que esta persona, bueno, estos seres más fuertes nos protejan y que creen la ley es lo que va a devenir en un orden social en el que la moralidad, la religión, las leyes tienen un peso importante en la sociedad y en las que o las aplicas o te alejas, te excluyes de la sociedad, tienes que jugar con sus reglas. O la tercera opción, ¿no? La bendita tercera opción, que es la revolución, ¿no? O Uh-huh, uh-huh. sea, ni me quiero alejar, pero tampoco pienso seguir viviendo en las condiciones en las cuales me representas. Entonces, lo que propongo es una reforma, una revolución. Sí, sí, sí. Lo que podemos también rescatar un poco aquí y que se me hace muy interesante en la postura de Hobbes es que el vivir en sociedad es y bajo reglas y moral es lo que hace bueno al hombre. O sea, el ser humano en estado de naturaleza es eh, impetuoso, tiende a la guerra, entonces no es bueno por naturaleza. Y por el contrario, para el buen Jean Jacques, el preferido de todas las damitas de su época, o bueno, de algunas damitas de su época, porque estaba re bonito el güey, si tú ves las pinturas que le hacen, estaba bonito, estaba coqueto. Que él sí creía que los salvajes eran buenos, de hecho está el concepto del buen salvaje, ¿no? Que es muy interesante y que nos dice que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo viene a corromper, porque él naturalmente no tiene las ideas o las nociones de pecado, pero la sociedad es la que dicta y dictamina qué comportamiento es una cosa u otra lo que lo viene a corromper. Entonces, por ejemplo, estas ideas que tenemos de deseo, el hombre salvaje, el buen salvaje simplemente siente deseo porque está más conectado con su animalidad. Y nosotros hemos ensuciado estas nociones animalescas, por así decirlo. Estoy utilizando el lenguaje que ahorita se me ocurre, no revisando el texto de Rousseau, que es muy bello, porque escribe muy bonito. Eh, Romántico, ¿sí? sí, romántico el señor. Pues te digo que sabía mucho de las artes amatorias por lo mismo de que se educó entre muchas mujeres. Sabía Ese cómo escribir romántico, el ¿no? señor, escribía bastante precioso. Eh,
Pero a lo que voy, o sea, el ser humano no, en estado de naturaleza es bueno, la sociedad es la que viene a decirle esta y esta otra conducta que tú haces, que te sale natural, es pecaminosa. Y es pecaminosa porque no se subyuga a la moralidad que nosotros estamos creando imperantemente para nuestro beneficio, para tratar de vivir o para tratar de crear un orden social, donde tú no puedes desear a esa mujer porque ya es propiedad de otro. Ahora, quiero aclarar que esto tiene que ver con el contexto de su época, no porque diga que nosotras las mujeres nos debemos subyugar ni ser propiedad, porque todo lo contrario. Pero sí hay claro, que o sea, ser conscientes. entender el contexto, no lo estás diciendo, no lo estás diciendo mal. Fíjate que pensaba en dos cosas, ahorita que mencionabas todo esto del buen Jean-Jacques. Una, que se adelanta mucho al discurso que propone Freud en el malestar de la cultura y te viene a decir, oye, acá el rollo no es tanto lo que tus impulsos naturales, el rollo es que te los están coercionando. Yo pensaba más en Tótem y Tabú también de Freud. Por ejemplo, sí. Y a la segunda cosa que iba, que si hay algún amante de Rousseau entre nuestros escuchas, quiero iniciar diciendo que a mí no me gusta hablar de filosofía política porque leemos la introducción del contrato social de Rousseau y me parece que es en el segundo párrafo incluso donde dice, yo no hablaría de política porque yo no hablo de política porque me enfoco en hacer las cosas que se tienen que hacer y no perder el tiempo hablando de ello. Porque tú también eres un romántico. También, pero también soy seguidor de Nietzsche y en este caso sí le doy mucho la razón a Nietzsche, que Rousseau huele demasiado a cristiano y en el mal sentido de que, vamos, la idea del buen salvaje para Rousseau es muy adánica, es una condición de estar en el Edén, porque contrapongámoslo con la idea de Diógenes, o sea, si un día pongámosle a Diógenes enfrente a Rousseau, iba a decir, oye, como que tú me estás rompiendo un poco el orden entre lo que considero natural y lo que considero la sociedad. Es chistoso que hables de esto, siendo de que, bueno, Nietzsche era alumno de Schopenhauer y Schopenhauer era alumno de Rousseau, era ávido del lector de Rousseau y dice que es el gran moralista. Bueno, sí, o sea, vamos, ahí dentro no hay influencia tan grande de Rousseau en Nietzsche, y vamos, o sea, el Nietzsche que arremete contra Rousseau en el Ecce Homo, que ya ahí se va contra la yugular y que es un Nietzsche político, es el Nietzsche que recordemos, es el Nietzsche que hizo la ruptura con Schopenhauer, y también le dijo, no, pues vales para 3 pesos porque tu concepto de voluntad no me sirve, ¿no? O sea, es ese Nietzsche, tal vez el Nietzsche más romántico, el Nietzsche del nacimiento de la tragedia, de la genealogía de la moral, todavía sería un poco más compa de Rousseau, pero te digo, ¿no? Tal vez sería el ejercicio con Rousseau y su buen salvaje sería muy interesante contraponerlo con Diógenes, porque la figura de Diógenes, que más que su filosofía, su propia figura es la que más llama la atención a veces, es muy al aspecto de Hobbes, ¿no? Es como siguiendo la alegoría de lobos y perros, parecería que Diógenes es este lobo que anda rondando cerca de los perros y les ladra y les dice, ¿por qué quieres estar ahí dentro si podemos estar acá afuera? ¿No? ¿Por qué decides fornicar con una sola mujer en tu casa bajo el convenio del matrimonio si, mira, aquí en la sociedad, en el mundo libre, se puede hacer, ¿no? Incluso no tiene, no recuerdo la parte donde Diógenes lo dice. Se subyugan al orden social para garantizar ahora sí que la paz y el contrato social. En la cuestión del incesto lo refiere Diógenes cuando se recupera la tragedia de Edipo, ¿no? Que Diógenes dice, bueno, eso pasa cada rato en la naturaleza y nadie se escandaliza. Es precisamente la línea, ¿no? O sea, Spinoza también lo decía, ¿no? O sea, ¿cómo es posible de que nos escandalicemos de ver arañas matándose entre sí o no sé, qué sé yo? Y cuando pues nosotros mismos lo practicamos y nadie lo hace, solamente porque lo hacemos con diálogo, ¿no? Pero también nos aventamos cada disertación a la yugular.
Claro, no, Por eso son importantes, por eso es tan importante el orden social tanto para Rousseau y Hobbes, ¿no? Porque pues a partir del orden social es como vamos a respetar las leyes, las tres grandes leyes, por ejemplo, para Hobbes, ¿no? Que la primera es buscar la paz, la segunda es renunciar a nuestros derechos naturales en favor de la libertad y de la paz, que es una libertad que se somete al orden social, y luego, pues la tercera, como en el club de la pelea, es nos respetar habla de la los sociedad. pactos, pero aquí es respetar los pactos, o sea, Ah, es primero respetar la 1 y la 2. mira, qué buena referencia, ¿no? Precisamente el Club de la Pelea será una magnífica alegoría de cómo funcionaría una sociedad, cómo se da un ejercicio de la voluntad, cómo, como mencionaba María, cómo se da precisamente un desarrollo de la voluntad de especie por destruir a otra. Vean, el Club de la Pelea, tal vez no lo había pensado, tiene bastante de Rousseau y de Hobbes. Y para los que son un poquito más otakus o no lo son, porque yo no me considero otaku, pero disfrutamos del anime, quizá también podrían ver este tipo a Hobbes y a Rousseau en Attack on Titan o Shingeki no Kyojin para la banda. Más versada en estos. Es un manga y un anime muy interesante en el que podemos ver pues esta lucha contra los titanes. Los titanes son aquellos que vienen a cometer fagia humana. Están los seres humanos contenidos entre muros. Es algo que se me hace muy, muy interesante en una sociedad como distópica y así, muy posterior, están en el año 2000, no sé, 3000 algo así, no me acuerdo muy bien, ya tiene tiempo que la vi. Entonces, está toda la humanidad, la supuesta humanidad, lo que entienden que son los sobrevivientes dentro de 3 muros, y al mismo tiempo es una sociedad feudal, lo que también tendría mucho que ver con la idea o el contexto o la forma de gobierno que se vive con Hobbes y con Rousseau, ¿no? En, en el primer hay 3 muros, el Mary, no me acuerdo, bueno, hay 3 muros. En el primer muro está así como está grande y dividido en 3. El primero está como los obreros, los artesanos, la clase social más baja. En el segundo, como que ya están más burgueses, vendedores, prestadores de servicios, algunos militares y demás. Y en el último, que es creo que me parece que el muro Meri, está la realeza, está el rey, están la parte más, la élite de la milicia, y viven con el miedo de ser atacados por titanes. Estos titanes de los que ellos en 100 años no han oído hablar desde que se erigieron los muros, pero de repente los atacan, se cae el primer muro, se come un chingo de gente, y esta entra al segundo muro donde están los burgueses y la gente un poquito más poderosa, y empiezan los problemas, ¿no? Los problemas de orden social, político y religioso, porque también o sea, están quienes, estos titanes son porque vivimos sin reglas, no vivimos bajo las reglas de Dios. De hecho, tienen hasta una especie como de Padre Nuestro, lo que se me hace muy, muy enriquecedor y muy interesante en la serie. Y vemos en él las diferencias entre la sociedad, el miedo a la naturaleza, porque hay como cierto recelo porque hay una facción de la milicia que está encargada de ir a revisar cómo se comportan los titanes y para entender por qué se comen a los humanos, porque aparentemente ignoran a los animales, no se los comen, pero sí tienen este apetito por el hombre, ¿no? Y curiosamente la milicia que se va rara vez regresa completa. Entonces también ahí podemos ver o tratar de hacer el ejercicio de Hobbes-Rousseau en cuanto a los hombres son buenos por naturaleza, no lo son, y cómo lo podemos llevar a la vida, el deseo de libertad, la voluntad y demás. Te invito a verlo, está chido, los invito. No, no,
no he visto ese anime y suena como algo que debería de empezar a hacer terminando este episodio. Sí, sí, te va a gustar bastante, créemelo, está muy, muy bueno. Sobre todo por lo que confiere al derecho y la moralidad, que vas a ver ahí en Hobbes y Rousseau bastante. Bueno, ¿Va? yo creo que ya nos extendimos bastante, ya metimos referencias de anime, ya metimos referencias sobre películas como El Club de la Pelea. Hablamos de desigualdades, de estatus sociales, de orden social, de lo que se confiere a la ley y demás. Entonces, incluso de la voluntad, ¿no? Es tratar de mantener el diálogo abierto con aquellos que nos escuchan y nos escriben y decir, oigan tíos, está muy interesante lo que dijeron, o vale madre, o platíquenos, no sé, sobre las características de la voluntad general, ahunden en esto, o ahunden en, no sé, hagan un análisis de Hobbes y Rousseau del Club de la Pelea o del anime que mencionó la tía María. Estamos abiertos a las posibilidades, pero dicho esto, ¿qué te parece si pasamos a la sección ideológica del momento? Aquí donde venimos a despotricar contra el Estado, la religión, nuestras ideas, mi abuelita y demás. Está- Nada, contra el Estado que va, pero sí con las ideas, ¿no? Con la moralidad imperante de repente más que nada. La moralina. Así es, banda. Eh, ¿Y la sección cómo se llama, tío Alex? Me acabo de olvidar también, fíjate, qué profesionales somos que no recordamos nuestras propias secciones. No me holden, Eh, que no sabes. no me Holderlin, que se me olvide, sí. Estos ejercicios que pasan con la edad, ¿no? Que Nemocine empieza a abandonar a los mortales. Y el día de hoy traigo una noticia que según los comentarios es simple, pero me parece que refleja dos problemas de la sociedad mexicana. ¿Qué tiene que leer? Ya me dirás tú. ¿Tiene que ver con no leer las letras chiquitas? No. Y dice así, de El Universal, como ya es costumbre. Bailarinas y strippers se van a las calles ante crisis. Claudia confiesa que a veces, por tomarse una copa con los clientes y hacer un baile de la noche, ganaba de 3,000 a 4,000 pesos casi diario. Ahora apenas logra sacar de 150 a 350 pesos al día. Es decir, esta noticia era una entrevista a una... Nunca se hace mención a si es sexo servidora, si es dama de compañía. Ejerce... Una bailarina exótica. Ajá. La noticia va de eso, precisamente, que estas bailarinas, a partir de la crisis generada por la pandemia, pues, han tenido que ir a las calles a prostituirse. A prostituirse. Insisto, parecerá, según los comentarios que voy a leer, una solución simple a este problema, pero insisto, me parece que hay dos problemas de fondo. Primer comentario de Lucibel. Dice, exactamente, no hay cultura del ahorro, que no se le puede pedir mucho a este tipo de personitas, y pone entre comillas personitas, que han vivido del dinero rápido y ganado con el sudor de su cuerpo, otra vez entre comillas. No se quejen, su vida pudo haber sido diferente, fue su elección vivir así, ahora que no se quejen. Igual, y con el gobierno tan humanista, les otorga una beca para el bienestar del sexo servicio. Ay. Ángeles Arres, adiós al congal, hola auxiliar de limpiezas y maquilas, es lo mismo, solo tienen que mover las manos. Antonio Coca, pues que busquen otras alternativas, como muchos lo hacen cuando pierden sus fuentes de ingresos. No todo es lineal y en algún momento se generan esos puntos de inflexión por lo que hay que virar. El problema que no quiere cambiar está en la zona de comodidad y sabe bien que es un trabajo difícilmente ganará igual. Esto apesta a machismo y a falta de conciencia de clase. Llevo 3 comentarios, dos mujeres, un hombre. Decidí rescatar más los de los hombres porque obviamente tienen un contexto patriarcal más interesante que criticar. Pero por ejemplo, mira, María decía,
tú calles, si ganaban de 3,000 a 4,000 por noche, tenían muy buen ingreso para ahorrar. Por otra parte, Carlos dice, obviamente es lo más fácil porque son huevonas, no quieren estar sentadas en un escritorio trabajando en una compañía. Trabajo hay en todos lados, no le echen la culpa a un virus que aunque sí ha bajado el trabajo porque lo he sentido, pero hay que buscarle por todos lados. Machismo, falta de conciencia social, falta de conciencia de clase, falta de conciencia y de humanidad en general, o sea, no mames, o sea, no, yo creo que muchas de las mujeres, es mi particular punto de vista, claro, que están viviendo de la prostitución o del baile exótico, muchas no están ahí por gusto o porque no tuvieran cultura del ahorro, muchas están subyugadas a sus pimps, otras no tuvieron acceso a la educación, entonces tienen que valerse de esta forma de, de trabajo. Y también de la sociedad, o sea, porque es, porque este tipo de actividades son o no legales, incluso qué onda en cuestiones de salud para con las mujeres y hombres que se prostituyen, también es un problema de salud pública. Sí, vamos, lo que yo veía de inicio, como mencionas, pues sí era un problema de machismo, evidentemente, porque vamos, solo en ningún momento se hace alusión a un hombre que se prostituya, ¿no? O sea, el punto es de que es mujer y lo hace. Y todos, como bien lo mencionas, o sea, supongamos que estas personas tienen, por voluntad propia, eligen esta forma de trabajo. Es que no es voluntad propia, porque están, o sea, como mujeres, Dije, o sea, el supongamos. trabajo que elijas, estás subyugada a la cultura patriarcal. Y ahora, tú como mujer, los hombres no consumen el baile, consumen tu cuerpo, consumen la posibilidad de verte. Y somos producto de consumo porque estamos en este tipo de estado. Entonces, porque si no lo fuéramos, si no tuviéramos esta cultura de consumir cuerpos femeninos, no se vendería. Y también tiene que ver con la moralidad imperante en nuestros tiempos, ¿no? Y lo contrario, o sea, es inmoral para ciertos sectores de la población por sus religiones, pero al mismo tiempo no es desdeñable. O sea, porque se entiende como que es algo natural en el hombre que pueda consumir cuerpos. Por eso, Sí, vaya, yo por no eso iba a eso. muchos pimps, por eso muchos hombres venden el cuerpo femenino. Por eso algunas mujeres que no tuvieron acceso a la educación y que no encuentran trabajo porque no tuvieron acceso a la educación o que necesitan el dinero por X o Y razón y que tienen que pagarlo, tienen que recurrir a venderse. Y creo que muchas mujeres hemos estado en algún momento en el que de cierta manera también vendes tu imagen. Porque cuando vas a solicitar un empleo en una oficina, es más fácil que contraten a la que tiene que ver o que se parece más o que se acerca más al estereotipo de belleza que muchas veces a la que tiene mejor formación. Entonces, somos productos de consumo. Las mujeres somos productos de consumo. Incluso cuando vas a un bar, me pasó alguna vez escuchar güeyes que se quejaban, ¿no? No, güey, es que vamos al antro y las morras nunca pagan, o sea, tienen más derechos que nosotros. O sea, por qué no ven ¿cómo dicen? Esos privilegios que tienen de ser mujeres, de que entran y aparte entran gratis y shots gratis y tienen un día a la semana de peda gratis? O sea, sí, güey, pero no, ese es el gancho que tiene nuestra cultura y nuestra institución patriarcal, porque no vas a consumir alcohol, no vas a consumir música en un antro, vas a consumir mujeres, porque el producto de consumo ese día
ese jueves de ladies, son las chicas a las que, como van a estar bien pedas y van a estar frágiles y van a estar indefensas, es a las que puedes acceder tú, pinche patán, porque te vas a poder acercar a ellas, porque en otro momento no lo harías. Entonces lo que estás pagando es por ir a consumirme. Y no necesariamente, no tienes que ser bailarina exótica ni prostituta. Te quedaste muy callado, tío Alex. Sí, voy a hacer un breve paréntesis. Voy a decir que yo empecé con un supongamos. Ojo, esto no quiere decir que todo lo que ha dicho la tía María no tiene razón. Al contrario, estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, sí, vamos. Ese es el punto. A lo que yo iba, y si quieren, ignoren totalmente lo que voy a decir, porque tal vez no tenga mucha relevancia después de este discurso, es, supongamos, inicio con el supongamos, que, que, que hay una persona que lo eligió por voluntad propia, ¿no? Que abrió su OnlyFans real y le dijo, ok, yo voy a ser bailarina, ni siquiera prostituta, yo voy a ser bailarina. ¿Por qué? Porque lo decido, porque estoy de acuerdo con todas estas cosas, pero yo quiero trabajar de eso, ¿ok? Y de repente viene esta pandemia y dado que yo no generé un plan de ahorros, se menosprecia el hecho de que ahora decida cambiar de trabajo. Sería tanto como si le dijeras a alguien eh, que es actor de teatro y de repente dice, verga, ya no me alcanza para mis gastos, por la pandemia no genero un plan de ahorros, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer teatro en calle, me voy a subir a un camión. Es Todos con exactamente lo plan de mismo, porque ahorros se o está no, lo criticando. estamos viendo bien difícil en esta época de pandemia, porque Exacto, el punto no es tu trabajo, porque en este caso la ANTA, vamos, como dije, o sea, genera, ni la cultura del ahorro. dio para esto. Da para decir, dude, es que no puedo generar un plan de ahorros, ¿qué quieres? Que meta mi dinero al banco y a la larga no me genere los intereses que espero. No, o sea, no hay una cultura tan así. Hay muy pocas escuelas. Yo recuerdo en mi preparatoria no había una optativa que se llamara economía. Ni cultura del ahorro, ni Ajá, cuidado del hogar, o no sé, ¿cómo, ¿cómo las llaman las escuelas de élite a la materia? economía doméstica, ¿no? Economía doméstica. O sea, vamos, o sea, y si tal vez analizáramos todas estas personas que dicen, güey, es que trabajo, pues sí, tal vez sí, tú generaste un plan de ahorros. No, tal vez no, tal vez sí. Eh, Pero, o sea, sí hay trabajo, pero ¿bajo qué condiciones? O sea, yo en estos días he estado pasándola un poco mal porque me quedé sin empleo. Eh, y muchos de los trabajos que ahorita se ofertan en condiciones de pandemia en las que puedas estar encerradito y seguro, también tienen trasfondos bien esclavistas y que tienen que ver muchísimo con el outsourcing y con la pérdida de derechos laborales y humanos. O sea, no es posible que estés trabajando de 6 de la mañana a 3 4 de la tarde, que tengas horario partido, que no puedas acceder a prestaciones porque estás en un régimen de subcontratación, que no puedas generar antigüedad y que el plan de seguro o sea nulo o cuando esté tan bien seguro. limitado. Entonces, está de pensar de Sí, vamos, como decía, se abre. Esta noticia, lo que menos nos debería importar es si las que se si lo que si el producto es su cuerpo o su baile. que vamos, o sea, sí nos debería importar porque vamos, la tía María ya hizo todo un discurso hermoso respecto a esto, porque vamos, sí hay todo un discurso polémico ahí. Ajá, pero el análisis Está, al que hay que ir también es a eso, ¿no? hay muchos problemas ahí, o sea, está diciendo dudas, o sea, todos nos lo estamos viendo mal y tal vez lo que esta chica esperaba con la entrevista es, güey, o sea, Y lo único yo que vengo a tiene la abrir mi modalidad corazón feminista. y vienen a tirar pinche hate, ¿no? O sea, Sí, lo único que a lo que vamos es vamos a criticar desde nuestra moralina porque son mujeres y decidieron hacerlo. Porque si a lo mejor llegaras y hablaran
de strippers, de hombres que la están pasando mal y que ahora también están... No causaría tanto impacto. No causaría tanto impacto, exactamente. Entonces, y también la seguridad que genere o no el empleo, ¿no? Sería Por otra su cosa apoyo. que tenemos que retraer a la discusión, porque como estos chavos dijeron, sí hay un chingo de trabajo, ¿no? Pero hay chingos de trabajo que ahorita se ofertan que son nocturnos y que no cuentan con las el protocolo de seguridad ante COVID, anti-COVID, e incluso que si llegas a presentar los síntomas, casi casi que te dicen, pues hasta que no te hagas el examen y no nos diga el doctor que lo tienes, entonces tienes que seguir viniendo a trabajar, ¿no? Y no tienes seguro, y tu familia no tiene seguro, entonces a lo que podemos llegar es que está de la chingada estar buscando trabajo en pandemia, que hay muchísimas inseguridades con respecto a las leyes laborales y que todos la estamos pasando mal. Y no podemos criticar a través de estas nociones de falsa moralidad ni de falso virtuosismo el cómo uno u otro decidan traer ingreso a sus casas. Porque también lo están, y es algo que está muy sonado ahorita en redes sociales, ¿no, tío Alex? Los casos de las nenis, que también tiene que ver con que son mujeres. Muchas de ellas no, o la mayoría, o todas, no ven, su producto no es su cuerpo, su producto no es el baile, pero como son mujeres y están llevando dinero a la mesa, ese es el problema. Entonces, que si Que vende es la misma chicharrones, nota. que si vende micheladas, que si vende bolsas y te dicen Eni, que si no tiene buena ortografía o su educación es o tal o cual cosa, el hecho es, güey, ¿por qué te choca? ¿Por qué te causa tanta impotencia? ¿Por qué hiere tu frágil ego de machito? Que las mujeres a través de redes sociales, de las armas que tienen y las herramientas que tienen a su disposición, estén llevando ingreso y sean las que están moviendo la economía, que están haciendo circular la economía de sus hogares, de sus municipios y de nuestro país, de México, hablando a grandes rasgos. Si circula ahorita monedita, es por estas viejas, luchonas, preciosas, y que admiro un chingo y que, mira, si hay alguna que nos escucha, un beso, felicidades. Qué chido que estén buscándole y que no se metan en pedos de esclavización de su tiempo, de su intelecto y de sus recursos. Sí está bien culero que no puedan acceder a seguridad social y que es algo que también muy llamativo en nuestra sociedad mexicana, de que se hizo un censo, ¿no? De que gran parte de la población mexicana femenina pues pertenece al comercio informal, pero qué chido que se le estén rifando por sus familias y no que no les importe lo que digan un montón de vatos ojetes culeros que no están haciendo nada por moverse. Ánimo. Gracias por el aplauso, no lo necesito, pero gracias. Lo agradezco. Y dicho esto, ¿qué te parece si pasamos a la última sección de este programa con el fin de no alargarnos más y que no se haga tedioso este capítulo? ¿Y qué tiene para nosotros el ingeniero en esta renombrada y bellísima sección pictórica que conocemos como un ojo al gato y otro al garabato? Ya quiero ver Empecemos pues. memes de esta sección. Ya quiero escuchar y hablar de los memes de esta sección, tío Alex. Uy, uy, uy. Yo lo leo. Dice, Por favor. son una bola de culeros. Pero Tomás, no podemos poner eso. Bueno, entonces escribe, el hombre es el lobo del hombre. Y sí, son una bola de culeros. Pinche Se banda puede, ojete. se puede ver en los comentarios no de la publicación que ya se comentó, sino de múltiples publicaciones. La siguiente, Inge. La siguiente, Inge.
Es el chico de la mesa de Change My Mind. Piensen en eso, chicos. Pero este chico en esta ocasión es Hobbes. Tío Alex. La injusticia es el incumplimiento de un convenio. Change my mind. Está para pensarse. Está para pensarse. Es injusto. Tenemos estas imágenes de Bob Esponja, el Bob Esponja cavernícola, el Bob Esponja hermoso, precioso, sin ningún defecto. Y tenemos a el Bell Don Cangrejo vestido en spandex con púas. Hobbes sería esta idea o esta imagen de Bob Esponja cavernícola, Rousseau el Bob Esponja precioso sin ningún defecto, todo bonito y bello, y Freud naturalmente Don Cangrejo en traje para un asado. Y básicamente lo que dice el meme es la naturaleza humana según Hobbes, Rousseau y Freud. La naturaleza humana cavernaria y salvaje, según Hobbes, la bella y bien orientada naturaleza humana, según Rousseau, y la muy humana y carnal y dionisíaca naturaleza humana, según Freud. Esto se me hizo muy estúpido, pero me dio bastante risa cuando lo vi, ¿sabes? Dilo tú, yo no lo voy a decir. Llámame Hobbes. Blow Hobbes. Me jala. Sí, eso está estúpido, pero tan gracioso. Next. Están Batman y Robin, el clásico meme, ya se la saben. Hobbes va a ser Robin y Rousseau va a ser Batman. Que aquí estoy un poco en desacuerdo por las personalidades de los personajes, pero bueno, Hobbes, acá Robin dice lo siguiente: los hombres son malos. Rousseau, cállate. ¿Qué cosas? Que según yo, Batman, bueno, tú eres el experto en Batman, creería más que los hombres tienen al mal por naturaleza. Contéstame si no. O sea, cree que hay un riesgo de... No sé. Pero sí se da cuenta de que estamos en el hoyo, ¿no? Batman es la guía, estamos en el abismo, y una vez que miras mucho el abismo mira dentro de ti. Entonces sí tendemos a esta parte corrupta. El ser humano tiende a corromperse, pero es por la sociedad, o sea, es por Gótica, que la gente de Gótica tiende a la maldad, o es porque la gente de Gótica es naturalmente mala y es lo que hace mal la Gótica. Dímelo tú. Bastante interesante, ahí entran en juego bastantes cosas. Te acabo de dar tema para un escrito, tío Alex. Sí, entraría todo un tema porque vamos, es la sociedad la que corrompe al hombre en tanto que fue la misma sociedad la que propició crimen organizado lo que propició de las familias de Falcone y Maroni. También la película de Todd Phillips, me parece, el director de Joker, pues va por la misma línea, pero esta misma sociedad también la que crea a un vigilante enmascarado que vigila por la ley. Entonces, no sabría decir si precisamente sería Batman el enunciado de Hobbes o sería el enunciado de Rousseau, porque también hay muchas lecturas en las que dicen, bueno, pues también Batman, en vez de andar ahí haciéndole la mamada en las noches, pues podría patrocinar a la policía para equiparlos con mejores armas y combatir esto, promover leyes desde su privilegio de multimillonario. Pero... Oye, y su premisa de no matar, pero no mames, los deja ciegos, paralíticos y no sé qué más desmadres, o sea, los lleva a una vida que no va a ser, que no va a tener calidad de vida, ¿no? Pues ya les elimina toda posibilidad, o sea, güey, mejor sé
pacífico y ya neta acaba con su sufrimiento. Sí, que ahí tal vez quedaría para tema para otro episodio de precisamente la noción del antihéroe, como esta persona que dice, "No, las leyes no son insuficientes, vamos a combatir el crimen al margen de la legalidad y, y que esta línea se desdibuje un poco, ¿no? Sí, que bate a Y, fuego con y- y- fuego. y- exacto, pero también tenemos la noción del héroe del Boy Scout como Superman encabezando esta lista, como el güey, oye, sí, o sea, hay que irnos por la línea de lo legal, porque si no, pues nos convertimos en bestias. Yo veo a Superman más como un discípulo de la filosofía rusoniana y veo más a Batman como discípulo de Hobbes. Maybe, como dije, ahí queda como tema para otro episodio. Pero los dos son pertenecientes al mismo universo, entonces, me. Oh, este es muy bonito. Es Gru de mi villano favorito, dice el meme, algo así. Cuando los hijos de Rousseau se encontraron en el orfanato. En términos de padre, no teníamos padre. Pero pues es que sí hay como o sea, si lees a Rousseau con detenimiento, sí te vas a dar cuenta de que sí hay como cierta, no sé si decirlo misantropía, pero sí se ve que él no quería tener hijos, o sea, y que por eso mismo de que sabe de que la sociedad corrompe y de que el estar con otros humanos corrompe, e incluso el ser educado por padres, eh, elimina tus posibilidades de ser un ciudadano bondadoso o bueno, que decide hacer, no sé, si por un acto de caridad o demás, de mandarlos al orfanato. Aparte, el güey viajaba un chingo y su mujer también, ¿no? Con él. Lo mejor que Uy, podían hacer por las criaturas eran eso. Lo mejor que hubieran podido hacer es no tenerlas, ¿no? Pero pues es difícil eh, no ponerle Jorge al niño. esto comenzó con una apología de la irresponsabilidad paternal, pero para mí Rousseau eh, es, es el- es un ejemplo más de la condición humana, o sea, no puedes pedir a veces tanta correspondencia entre la vida y obra de un autor, porque vamos, tal vez la realidad lo sobrepasa, ¿no? Como bien mencionas, las condiciones en las cuales él se enfrenta a la paternidad no son las mismas que él sugiere en el Emilio, y obviamente, vamos, el ejercicio va a ser muy distinto. Si vamos a pedir correspondencia de vida y obra a todos los autores, pues nos vamos a encontrar que pues, solamente vamos a rescatar a los autores que corresponden con su obra, pues nos vamos a quedar con 5 autores y hasta sería complicado ver esos 5 autores, ¿no? Sí, sí, no podemos decirlo a ciencia cierta, ¿verdad? Porque no sabemos todo de sus vidas. Querido amigo, Otro de Bob Esponja. están Y Jean-Jacques tenemos Rousseau y a los dos Nicolas Maquiavel. peces. Tenemos a los dos pececitos, como bien ya dijo la tía María, uno es Jean-Jacques Rousseau y el otro es Nicolás Maquiavelo. Dice, el hombre es perverso debido al devenir histórico de sus costumbres e instituciones. Haciendo la Y de policía Patricio, bueno y policía malo, supongo, más bien, ¿no? abajo, Patricio asustado y dice, el escuincle meco que piensa que son el bueno contra el malo. Pues sí, no es tan sencillo, no es una lucha de buenos contra malos, Sí, es que no hay ni negro ni blanco, hay muchos grises y otras tonalidades en medio, ¿no? Entonces no podemos hacer un análisis completo si nos olvidamos, sin olvidarnos o ser totalmente objetivos, porque hay mucha subjetividad de por medio. no concuerdo. And ¿Dices that's tú, all. joven? Pues nuevamente muchísimas gracias por escucharnos y sintonizarnos de día, de mañana, de noche. Ustedes saben que este podcast se debe a ustedes, que lo vamos a seguir haciendo tanto como podamos, tanto como se nos permita, tanto como el tiempo nos lo permite, porque como ya hemos dicho, todos le estamos pasando mal con la pandemia, incluso a nosotros se nos está diciendo cada vez un poco más complicado grabarles con la misma consecución con la que lo hacíamos de principio,
pero no es porque no queramos y no es porque no estemos 100% comprometidos con este proyecto, sino porque también somos humanos y estamos sumergidos en el devenir histórico de la sociedad y en el devenir de lo que acontece en nuestros hogares, en nuestras economías, en nuestros estados. Entonces les mandamos mucho amor, mucha fuerza, mucha luz y empatía. Esperamos entiendan también por este lado que también no la estamos pasando de repente del todo también anímicamente de vez en cuando. Y pues seguirlos instando a seguirnos escuchando, a dialogar, a crear el diálogo a través del podcast. Pueden escribirnos a las redes sociales de ahí les va la red extensa, a nuestro correo electrónico que ya se lo saben, ahí les va la red extensa @gmail.com, escribirnos en YouTube, enviarnos mensaje por Instagram, por Facebook y mantengamos el diálogo. También pues siguen invitadísimos al maravilloso taller que nos va a dar el tío Alex sobre cine, donde probablemente hablen un poco sobre el Club de la Pelea. Eso me gustaría muchísimo. Y si no les toca en la primera edición, igual, instarlos a la segunda edición del taller, que ojalá se abra muy pronto. Hay lugares, solo falta, ya hay talento, solamente falta apoyarlo. Y pues invitarlos a que próximamente vamos a estar hablando un poco de este proyecto que es Ahí les va la red extensa en el programa de la Comefi. En Comefi vamos a hablar un poco de los proyectos que tenemos cada uno de los integrantes de colegio profesional, ahí ya no con mi nombre artístico. Voy a estar tratando de promover y platicar un poquito de esto, así que por favor acompáñenme. Va a ser muy pronto, en marzo. Así que estén al pendientes de nuestras publicaciones en nuestras redes sociales y las publicaciones que haga Colegio Profesional en la página de la Comefi, que Alex, ¿puedes decirnos cómo aparece por completo en Facebook la página de la Comefi? No, de hecho no podría, pero es Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía. Si mal no recuerdo, espero recordarlo bien y que no me corran del colegio profesional por no recordar este tipo de cosas. Pero sí, sigan ahí, banda, las actividades, sigan y apoyen todos los ejercicios que haga la filosofía en nuestro contexto, porque vamos, no somos fieles seguidores de Platón, todos los del colegio profesional. A veces yo no tanto, porque pues yo cobro por el curso, pero la mayoría de veces, como ahí les va la red extensa, pues no les pido más que un like, que lo compartan, porque pues no ganamos un quinto de esto. Entonces pues nos hacen un buen de paro, dicen, mira, estos güeyes dicen mamadas que me hacen reír un rato, los voy a compartir, le voy a dar like. Vi una publicación donde están animando a que escribas sobre podcast que estás escuchando. Sería grandioso que nos etiquetaran. A los que nos etiquetan de repente en publicaciones de este modo, de este tipo, muchísimas gracias. Nos debemos a ustedes nuevamente. Entonces, esperamos seguir aquí durante mucho tiempo, seguir aprendiendo y junto a ustedes. Y ya, pues nos vemos el próximo. ¿Te parece, tío Alex? Cuídense, banda. Un saludo. Los queremos, los amamos y esperamos que se bañen.